Brujas y Marujas, un podcast moderno y añejo donde las mujeres compartimos nuestros partos autogestionados para honrar nuestras decisiones libres y soberanas. Conversaciones tejidas con respeto, amor y humor por Eva, de Plena Matriu, siguiendo el linaje de Emily Saldaya y su podcast Free Birth Society. Bienvenidas a una nueva sesión, siempre recién nacida, de Brujas y Marujas, donde la puerta está abierta a crear nuevas realidades. Tú, tu cuerpo y tu parto te pertenecen. Esta es tu comunidad. Hola a todas, una semana más aquí estamos con Brujas y Marujas, el podcast para que nos contemos esos partos autogestionados, esos partos libres en casa, acompañadas por quien nosotras deseamos. Y hoy es el capítulo número 7. Estoy muy feliz, muy contenta de llegar hasta aquí, al número 7, este número mágico. Y hoy tenemos desde Gijón a Estefanía Bravo. Hola Estefanía, un placer, muchísimas gracias. Hola. Estefanía es una mujer que nació en un pueblito rural de Zamora llamado Andavías y que luego se mudó a Gijón en 2010. Y tú me has contado, que me ha gustado mucho, que naciste ya por parto vaginal en un hospital, como la gran mayoría, supongo, de nosotras, y que tu madre no se acuerda de nada. Con lo cual, quizá, no sé si te ha contado, a lo mejor le pusieron el pentotal, bueno, aquello que hacían en aquella época, de aquella anestesia muy radical que las dejaba noqueadas. Sería una cosa importante, a lo mejor, de conversar con ella, interesante. Y bueno, te formaste en Asturias en ciencias ambientales y te has dedicado a ello durante un tiempo de tu vida, pero luego en 2011 descubriste tu gran pasión, que diría yo que fue la Ashtanga Yoga, ¿no? Y aquí empezó a revolucionarte tu vida, tus creencias, tu alimentación, tomaste conciencia de tu cuerpo, de la respiración, bueno, de una manera diferente a lo que habías hecho hasta entonces. Y empezaste una búsqueda de encontrar, de vacíos, de no saber, de redescubrirte, de viajar, hasta que a día de hoy sigues en tu centro de yoga que formaste en 2018, que está en Gijón, y se llama Mysore, ¿lo digo bien? ¿Shala Yoga? Sí, Mysore Shala Mysore Yoga. Shala Yoga. Mysore Shala Yoga, gracias. Mysore Shala Yoga, y ahí acompañas, pues bueno, a personas de todas las edades, condiciones, y las acompañas a través del yoga, la respiración y el masaje Ayurveda. Y bueno, al final nos contarás mucho más sobre esto para que las mujeres que nos escuchan sepan dónde encontrarte y cuáles son tus ofrecimientos. Pero bueno, a partir de allí también tienes un proyecto ahora de yoga y maternidad, me parece, que también quieres saber más adelante. Pero bueno, como el tema del podcast es sobre tus experiencias y sobre todo tu parto en casa, pero bueno, antes de eso voy a hacer un pequeño recorrido en tu historia, y es que la primera vez que tú te quedaste embarazada fue el septiembre del 2020 y aquel embarazo llevó a una terminación temprana del embarazo por causas médicas y es lo que llamamos un bebé estrella. Tienes un bebé en el cielo que te cuida y que es Viveka, ¿no? ¿La llamasteis Viveka? Sí, Viveka. Es un nombre precioso. Y después ya te volviste a embarazar y será el parto que nos llevará. Pero me gustaría a mí un poquito más saber sobre ese primer embarazo tuyo, si ya tenías planeado antes de todo tener un parto en casa o cómo fue tu proceso de aquel primer embarazo. Sí, pues te cuento un poco que si esta gestación, pues esta primera gestación de Viveka, pues me dejó un poco en sorpresa, ¿no? Porque no me la esperaba para nada, ¿no? Era como que muy recientemente con mi compañero como que habíamos comenzado a hablar de este proceso, ¿no? de tener familia. Pues yo estaba en Portugal estudiando con unos profes que suelo ir bastante, ¿no? Solíamos ir allí bastante. Época de pandemia, 2020, era un verano un poco extraño todo, ¿no? Mi abuelo acababa de fallecer también hacía unos meses, tenía como una conexión con él muy bonita y no me pude despedir demasiado de él ni estar mucho con él por tema pandemia también. Y
Y bueno, pues entonces había ahí como un pozo fuerte y este viaje fue intenso, ¿no? Tenía una mezcla de sensaciones muy extrañas y no me apetecía nada interaccionar con las personas de la casa y también, ¿no? En mi práctica de yoga diaria, ¿no? Con Tarik y con Lea, ahí en Portugal, pues empecé a sentirme muy rara. Me notaba sensaciones muy extrañas en la cadera, en el sacro y, y recuerdo que un día pues Tarik me dice... conozco una osteópata aquí en Milfontes, deberías de ir a ella porque algo se está cociendo, ¿no? Me decía, algo está ocurriendo en la cadera. Y yo me quedaba así sorprendida, pero nunca se me pasó por la cabeza que podía haberme quedado embarazada tan pronto, ¿no? Y bueno, fui allí a Milfontes a su osteópata y ella me estuvo chequeando y me dice, noto que hay algo bloqueado aquí, yo creo que tienes algo, nunca me preguntó si estaba gestando, o igual me lo preguntó, pero yo directamente Dijiste, dije, no. no creo. Y dice, hay algo en el útero, que cuando vuelvas a Asturias mira a ver si vas a alguna consulta para chequear, porque suele ser muy frecuente en mujeres que se pinza como una zona de la lumbar, la L5 y bueno, etcétera. Y ella me hizo ahí su tratamiento y ya empecé a notarme muchas sensaciones extrañas, ¿no? De malestares, pero yo seguía con que no, seguramente que no estoy embarazada, es un virus que me he cogido, ¿no? Del agua o algo así. Tenía muchas sensaciones de que todo me sentaba muy mal el desayuno, sí, me notaba Porque muy es que tenía, agotada. tenías, Sí. ¿qué decir, habías tenido una falta del ciclo o Sí, todavía sí, no? estaba ahí como entre medias, ¿no? Pero me había ocurrido muchas veces Ah, que vale. iba allí a practicar y como a practicar yoga y como del cambio de lugar, el cambio de todo, un poco de ritmos, pues se me retrasaba, ¿no? La menstruación. Y sí que había tenido como unos manchados, ¿no? Entonces, bueno, no le había dado como mucha importancia. Pues nada, el caso fue que a la vuelta, pues hablando con una amiga con Maite, ¿no? De ahí de Vigo, que es muy, muy brujilla ella, pues me dice, nena, tú lo que te pasa es que estás embarazada. Y me lo dijo así como muy claro, ¿no? Me dice, Como es que estás embarazada. te vio la luz Y del sí, embarazo. y entonces cuando Maite me dijo eso, me quedé así en shock y dije, ostras, igual es verdad. Estaba en casa de mis padres, en mi pueblo, y entonces pues nada, me hice un test de embarazo y efectivamente comprobé que estaba gestando y me quedé en shock. No me lo esperaba, fue como algo muy, muy que me costó mucho, ¿no? Asimilar y bueno, tuve un proceso de sí, no, de me va a cambiar mucho la vida, para qué me meto en esto ahora, ¿no? Y, y bueno, pues nada, lo dejamos así asentar, ¿no? Lo compartí con mi pareja y, y fue un poco fluyendo algunos días, ¿no? Porque de repente pues empecé a tener muchos sangrados, ¿no? En esa la primera gestación, me empecé a asustar un poco, pero bueno, estaba bien a la vez, entonces dije, bueno, pues no pasa nada, consulté con una amiga, con Lourdes, que es doula allí en Málaga, y entonces me decía, bueno, tranquila, dale un poco de espacio, yo me seguía encontrando bien, ¿no? Entonces no le di mucha importancia, sin embargo a la vuelta a Asturias sí que yo seguía como con estos sangrados y consulté con Cris, ¿no? Con Cristina Camarero, que es amiga, ¿no? De Asiste Partos en Casa desde y la conozco desde hace muchos años, ¿no? Ha asistido a amigas y demás. Y entonces, bueno, ella sí que también le compartí como este momento vital, ¿no? Que estaba teniendo de dudas. Y bueno, época de pandemia, entonces decidir a urgencias y bueno, ahí pues la verdad que no me trataron muy bien, fue todo un poco intenso,
bueno, tú lo que tienes es que estás perdiendo al bebé, todo como que esta gestación fue como que nadie confiaba en ella, ¿no? Yo tenía poca confianza, me costaba mucho, ¿no? Aceptarlo y lo perdía, ¿no? Rápidamente, o sea, en cuanto me conectaba con la gestación otra vez, era como que pasaba algo y me lo desmontaban desde fuera. Entonces, bueno, pues en ecografías que me hacen, pues fue este proceso, ¿no? De, bueno, sí, igual en esta semana lo pierdes. Así era todo el rato. Y me decían, no, es que está muy bajo insertado en el útero y entonces no, y que tenía como un hematoma placentario o algo así, y que era lo que producía el sangrado. Bueno, entonces, bueno, fue pasando las semanas y el embarazo seguía. Y, fui tomando un poquito más de confianza con esta gestación, aunque todavía me costaba mucho, ¿no? Encajarla. Y cuando llegó la ecografía de la semana 20, pues la verdad que el trato fue también muy, muy, muy intenso, ¿no? Para mí, un poco desagradable, porque también me empezaron como a sacar cosas, ¿no? Dice, bueno, es que la bebé no está creciendo adecuadamente, tiene el fémur más corto de lo normal y vemos una malformación en el riñón, vemos que el cordón umbilical pues tiene una arteria y una vena. Me sacaron como 3 indicadores que indicaban que podría haber un síndrome de algo. Y entonces en esta ecografía pues directamente me la habían programado además muy tarde, era diciembre, eran navidades prácticamente, era como el 22, 23 de diciembre. Y entonces me dicen, me recalculaban un riesgo que, bueno, pues que era muy alto de tener una malformación, ¿no? O un síndrome. Y entonces, pues me programan una amniocentesis para el día siguiente y yo me quedo un poco bloqueada, estoy ya en shock. Creo que ese día fue como ya cuando empecé con el shock, ¿no? Total. Y ya no salí del shock, ¿no? No sabía qué hacer, lo comentaba con mi pareja, bueno, pues voy a hacer la amniocentesis, sí que algo teníamos claro, es que quizás sí que íbamos a interrumpir, ¿no? Si había un síndrome muy severo o depende de lo que nos plantearan. Pasé por esta amniocentesis, los resultados tardaron bastante, eran navidades y yo estaba muy inquieta, entonces sabía que había como por ahí una ley que en España que por encima de la semana, creo que es 22 más unos días, pues no se podía ya interrumpir una gestación. Entonces estaba bastante perdida y también diciendo no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? De ahí ya perdí un poco la conexión otra vez con mi gestación, con mi bebé, con mi proceso. Y aunque intentaba hacer cosas para empoderarme y para decir, no, todo está bien, todo va a seguir para adelante, va a estar súper bien, nada, es que estaba en un limbo todo el tiempo. Perdón interrumpirte, pero es que Sí. qué mal lo hacemos el acompañar estos procesos. Me sabe muy mal la manera que las palabras que usaron con tu bebé, las palabras, la un poco no presión, pero esa sensación de como no. Pero es que qué mal lo hacemos, porque lo hacemos, digo, sociedad, sistema de salud, que se debería acompañar tan diferente, tan diferente a esa madre y a todo lo que está pasando, desde honrar lo que está pasando, aunque sea Sí, no sea lo claro. deseado, pero darle un espacio también a ella, que sea tu ritmo, no el ritmo de una ley. Porque aparte creo que si es riesgo para la madre o riesgo para. Creo que no hay límites, pero. Sí, Bueno, bueno, seguimos pues con era la historia. diciembre de 2020 y ya te digo que todas las consultas me las comí prácticamente sola, porque recuerdo Claro, aparte aquel había todo el médico COVID. con la amniocentesis, fue muy dura, fue de las cosas más duras que hice, ¿no? Que me traumatizó, ¿no? Aquel proceso y también cómo me lo presentó, ¿no? Aquel médico sola y fue duro, ¿no? Todavía me veo en aquella camilla, ¿no? En ese proceso de no saber y decir, madre mía, ¿qué está pasando, ¿no? Aquí. Y por qué he terminado yo aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces cuando llegan los resultados de la amniocentesis, pues la verdad que fue muy duro porque
justo había, ya con mi pareja habíamos trabajado mucho el tema de estoy bien, estos indicadores que han salido yo había consultado con personas que, bueno, que tampoco tenían tanta importancia, que no tenía por qué haber nada, ¿no? Y sí, pues el diagnóstico del resultado de la amniocentesis, pues el brillante médico que me la dio, pues, me da por teléfono el resultado cuando estoy por la calle y pues entré en crisis, ¿no? Empecé a gritar, solté el teléfono, me entró una crisis porque, bueno, pues me dice por teléfono que, bueno, que no ellos indagaban a ver si es que era un síndrome de Down o algo así, y me dice, no, ha salido un síndrome que se llama síndrome de DiGeorge, el 22q11.2, y sí, es un síndrome, así que, bueno, ahora venís por aquí que os explico más. Y entonces, de repente, pues, mucho frío, pues se me cae el mundo encima y solo como que, pues en aquel momento las únicas palabras que me salían por la calle gritando es que me iba a morir, o sea, me voy a morir, me voy a morir y me voy a morir, o sea, así como que fue muy visceral y muy duro no recibirlo. Y bueno, pues después ya se encargó un poco mi pareja de sostener también las conversaciones con él, porque yo me quedé un poco en shock, aunque sí que estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo, pero sí que me quedé bastante flasheada y en shock y hablaba lo justo, ¿no? Entonces nos fuimos a una consulta con este médico del hospital de Cabueñes, que supuestamente era muy integrador, ¿no? Dime. ¿A tu pareja ya lo dejaron estar contigo? ¿A tu sí, ahí ya le dejaron entrar, ¿no? Y bueno, pues nos explica el diagnóstico, pues pueden ocurrir muchos escenarios y este es el síndrome, os lo presentamos y vosotros decidís lo que hacéis. Y bueno, yo principalmente decido lo que hago, ¿no? Interrumpir o seguir, y no me dieron margen de tiempo, o sea, me decían que para hacer, que había una ley que iba un poco también en mi contra porque habían pasado ya muchas semanas y no teníamos tiempo para tomar una decisión clara, ¿no? De darme un margen. Me dan nos explica un poquito en qué consiste el síndrome de DiGeorge y bueno, pues efectivamente cuando te explican en qué consiste y también te dicen pues que todo se va a ver al nacer, todo se va a ver al nacer. Estas eran las palabras, ¿no? Que siempre todo el rato nos transmitía. Y nos dan como una hora, que en aquel momento pues claro, yo cuando recibí el diagnóstico pues quise terminar ya con este proceso cuanto antes, porque ya llevaba mucho tiempo cociendo esto y dije, pues ya está, o sea, termino ya cuanto antes, mañana. Era ya todo demasiado una nube y vivir como en una tormenta, para mí. Y entonces, pues bueno, nos plantean me plantean pues que si quiero hacer la interrupción, porque bueno, pues cuando hay interrupciones en los hospitales hay personas que son objetores y hay muchos, hay bastantes depende de qué hospitales, pero coincidía que bueno, que había unos días en los que no estaban estas personas objetoras y que se podía hacer la interrupción y otros que no. Y también coincidía época de pandemia en la que, bueno, pues estaba todo muy colapsado y me decían, bueno, te damos la oportunidad de poder hacer este proceso mañana o pasado, pero otro día pues no sabemos si te lo podemos garantizar. Todo era muy ambiguo, ¿no? Para mí era como todo un valle de ambigüedad. Sí, nada a favor tuyo, porque No. el propio medicina te dice pasa esto, te ponen todo ese encima tuyo, esos números, esas incertidumbre, pero ese nombre, y luego te hablan de los objetores de... Me parece todo terrible. Lo siento mucho, te mando un abrazo desde aquí. Sí, y mucho amor. Hay bastante desconocimiento de lo que hay detrás de estos procesos y de cómo son de oscuros, ¿no? En general, en todos los hospitales y en muchos en los que no se sigue sin hacer. Se sigue derivando a las mujeres a clínicas privadas donde están bastante solas y es muy duro. Entonces, bueno, pues
pues yo tomé la decisión, bueno, pues venga mañana mismo, ¿no? Dije, pues ya... Y bueno, ahí inicias todo un proceso que es el de interrumpir, ¿no? La gestación, y en mi caso ya eran 22 semanas, con lo cual pues era un parto vaginal en el hospital, ¿eh? Era el escenario, ¿no? que se planteaba, y que en ese momento pues como todo iba tan rápido no sabíamos si teníamos más opciones, ¿no? El caso es que, pues nada, al día siguiente ingresé, ¿no? Para un parto, y esa tarde, pues tuve como esa tarde de un poco de despedida, y sí que pude organizar en ese llorando, ¿no? Todo el día o toda la tarde, porque no sabía qué iba a ser de mí, o sea, era como, ¿qué va a ser de mí ahora, no? Y bueno, pues tuve ese lapso de tiempo para hablar con personas cercanas, ¿no? Que me ayudaran un poco a encajar lo que iba a pasar, a que me explicaran lo que iba a pasar, porque tampoco me dieron mucha explicación en la consulta de cómo iba a ser el proceso. Entonces, pues ahí estuve hablando con Cristina, y, y ella me explicó cómo iba a ser, pues que iba a ser un parto, ¿no? Iba a ser un parto en la que la dilatación pues no iba a ser tanto porque la bebé era más pequeña, y bueno, pues era el parto que iba a tener, ¿no? Y el final de esta gestación. Y también pues, bueno, aproveché para hacerme como una maleta, ¿no? Y un paquete de cosas personales que intentaran suavizar este proceso que iba a tener, o acompañarme en el proceso. Entonces, bueno, pues ahí me llevé como un poco mi templo, ¿no? El tambor chamánico, recuerdo que fue un regalo de mi cumpleaños de hacía muy poquito, unos meses, pues lo llevamos también. Pues todos los recuerdos que quería guardar, me informé un poquito de que, bueno, pues que realmente que hiciéramos fotos, que tuviera recuerdos, porque el proceso iba a ser más fácil, y que si estaba preparada, pues que viera todo el proceso y lo sintiera pues como mío, como mi parto y mi proceso vital, ¿no? Entonces, pues así fue. Al día siguiente ingresé, y ahí sí que ya me explicaron cómo iba a ser todo el proceso, ¿no? Medicado con medicación, pues para generar contracciones y hacer todo el proceso de parto. Y yo siempre digo que fue muy bien, que lo hice como quise, ¿no? Dentro de las opciones que tenía, ¿no? Estuvimos en una habitación, ¿no? Bastante tranquilos, mi pareja y yo prácticamente solos. Mi pareja, pues la verdad que me acompañó en todo lo que pudo, en la intensidad de contracciones que venían, ¿no? Generadas, ¿no? por medicación, que fue muy intenso, ¿no? Y también mucho malestar físico, estomacal. Yo recuerdo que el día de antes, hablando en una conversación con mi hermana, pues me había dicho, bueno, tú lo que sea, pero que no sufras, que no tengas dolor, ¿no? Y entonces yo les decía a las enfermeras que llegaban, bueno, algún analgésico, porque era bastante intenso, ¿no? Para mí. Y sí que, bueno, me ofrecieron un poquito de analgesia, me pincharon analgesia, y sí que es cierto que me pincharon una que me he enterado más tarde, ¿no? De que no recuerdo ahora muy bien cómo se llama, un opiáceo mezclado con otra cosa que ha sido bastante criticado, ¿no? Y que las sensaciones que tenía durante el proceso eran debido a este medicamento, que en el Partos Nuestro pues lo están intentando que no se use en embarazos, o sea, en partos. Es un medicamento que produce, bueno, me dijeron, te va a producir un poco de mareo, sino que lo que me producía era que me iba, ¿no? Tenía muchísimo mareo, tenía unas sensaciones de paranoias muy fuertes, y me iba, ¿no? O sea, estaba como, era como una droga muy fuerte, ¿no?
Y no sé, muchos tactos vaginales también vi que todo el rato, y además, bueno, pues me los metían de cajón, ¿no? No, es que lo tenemos que hacer para ver si evoluciona. Fue muy, muy intenso, ¿no? Y bueno, a lo largo del día, pues por suerte yo a las 8 de la mañana empezó el proceso y bueno, a las 6 de la tarde nació mi bebé y la verdad que me sentí muy bien, muy feliz. O sea, recuerdo que yo notaba que no avanzaba aquello, decía, madre mía, y claro, tenía el miedo de que me habían advertido de que si no avanzaba hasta las 9 o algo así, que tenían que interrumpirlo y continuar al día siguiente. Yo decía, no, yo no tengo otra vez este proceso médico de pastilleo todo el rato, otra vez, ¿no? Hoy tengo que parir. El proceso es hoy. Y recuerdo después de una ducha muy calentita, noté muy, muy claramente, ¿no?, que la bebé había bajado mucho más y que ya estaba aquí. Y la verdad es que ahora digo, qué pena, ¿no? Porque en ese momento pues yo ya estaba para parir a nuestra bebé y le dije a mi pareja, bueno, avisa a alguien si quieres, avísales. Y entonces no sé por qué, bueno, me surgió decirle esto, porque hubiera sido todo mucho más bonito, ¿no? Hubiéramos tenido una ceremonia más íntima nosotros. Pero entonces una enfermera se asustó un montón y me dijo, yo estaba agachada en un baño que me habían dado para vomitar todas las veces que tenía que vomitar porque me sentaba muy mal los medicamentos. Y ya estaba ahí para recibir a mi bebé y entonces esta señora entró y me dijo, no, quítate de ahí, túmbate inmediatamente en la cama, súbete a la cama inmediatamente, ponte en la cama, que ahora vienen los doctores. Y entonces entraron todos corriendo, 3 personas, y lo primero que hicieron fue darle un empujón a mi pareja, porque y esto, no, el que tienes que estar aquí eres tú, y no se lo permití. Y lo segundo que hicieron fue cubrirme entera para que no viera nada, y le dije, no, quítame eso, que yo quiero verlo todo. Y luego, pues bueno, pues sí, vino a mi lado y creo que les marqué un poco, ¿no?, mis límites con ellos también. Increíble, lo hiciste Sí, increíble en un momento de sí. tanta Y sí, bueno, tanta pues intensidad. siento que ahora no lo hubiera hecho así, después de todo lo que sé, pero en aquel momento pues fue así. Y bueno, pues me tumbaron en la cama, me pusieron aquí las manos en el útero, no sé para qué, pero bueno, el doctor pues me puso aquí las manos, me estuvo como presionando, porque todo el proceso iba, vamos, fantásticamente y No había estaba ningún pariendo problema. perfectamente, ¿no? Y se pusieron como eso, pues estas 3 personas alrededor y nuestra bebé nació pequeñita y pues lo que en aquel momento pues mi bebé pues Viveca era, ¿no?, una bebé pues de 22 semanas. Y bueno, pues pudimos tener ese proceso es cierto que pues después se fueron y nos dijeron, bueno, pues quedaros todo el tiempo que queráis aquí con vuestra bebé y cuando queráis pues nos avisáis, ¿no? Y entonces pues tuvimos pues todo ese proceso solos también de despedirnos, de estar, de tener nuestras fotos y también pues de guardar recuerdos como sus huellas, las huellas de los pies, las huellas de las manos, que habíamos llevado cositas para imprimirlas. Y sí, y después ya sentimos que era el momento, ¿no? La verdad que yo en aquel momento sentí que había hecho lo que tenía que hacer y recuerdo como un subidón hormonal muy fuerte en el que yo era capaz de despedirme de ella, ¿no?, de una forma pues muy sana, y siento pues que me despedí de una forma sana, aunque después, bueno, pues viniera lo que vino, ¿no?, después con el duelo y todo el proceso. Y que este fue mi parto, mi primer parto y mi estreno en la maternidad. Por un momento, en ese momento que estás en el caos y en la tormenta, parece que me
me lo han puesto fácil, ¿no? Porque me lo pintaron como que encima me daban facilidades. Sin embargo, después pues te pones a indagar y bueno, pues ves que no hay protocolos para la atención a estos procesos. Las personas están muy perdidas en lo que es este proceso, ¿no? de interrupción. Son muy crueles los protocolos, los que hay, ¿no? Porque, bueno, no, a pesar de que pedimos y me dieron pues como el recuerdo de tener el cordón umbilical, fue lo único que pedimos, ¿no? Porque todo era muy encajado en su protocolo de no, esto es material del hospital, es material hospitalario, ¿no? Y no lo podéis sacar de aquí, tenéis que hacerlo por un escrito y pedirlo oficialmente y tiene que pasar por la administración. Entonces, nada, pues las cosas que pedimos nunca llegaron. O sea, todavía no he recibido una respuesta después de 4 años, ¿no? Bueno, hace ya tiempo que pienso que todavía tengo que poner una reclamación o de una mala praxis, ¿no? En este proceso para mí. ¿Nos dejaron hacer el entierro o lo que vosotras bueno, decidimos que no íbamos a hacer ningún entierro porque bueno, teníamos que la inversión económica, bueno, era muy cara y bueno, aparte teníamos que tener una funeraria, bueno, era todo un proceso como un funeral y tampoco lo vivíamos así. Yo, pues, sinceramente prefería que me dieran todo lo que era mío, ¿no? Que me lo dieran en una caja en mano y ya está, y llevármelo a mi casa. Cuando decía esa palabra, cuando he usado la palabra entierro, me refería a eso, a darte el derecho a que tú te despidieras de la manera que tú sintieras. No me lo daban, no. No, de hecho, bueno, ahora hubiera hecho las cosas diferente, igual hubiera hecho mi propio proceso y sin embargo, no, eran bastante estrictos y que no se podía salir de este protocolo. Cuando yo pedí hacer esto, pero lo que vino pues fue una confusión médica, porque un médico rellenó entonces un papel de que iba a haber un funeral, que iba a venir la funeraria, entonces al día siguiente apareció una persona muy temprano y dijo, ¿pero dónde está la funeraria? ¿No? Y aquello fue un caos, porque yo me enfadé un montón con ella, le dije que se fuera de allí, que estaba diciendo, ¿no? Que no íbamos a traer ninguna funeraria, ni ninguna caja, ni nada, ¿no? Sí, que no hay un respeto. No teníamos. Hay una autoridad que no es quien debe ser, porque debería ser la madre. En este caso, tú eres la madre. Bueno, lo siento muchísimo y espero que las cosas cambien. Sí, ahora hubiera hecho todo diferente, hubiera cortado el cordón, me lo hubiera guardado, hubiera cortado más cosas y, no sé, me hubiera ido de allí o igual incluso no hubiera hecho el parto allí, ¿no? No hubiera buscado la vida para ver cómo podía arreglarlo de otra forma. Pero bueno, las cosas fueron así en aquel momento y con la información que tenía, ese fue el camino que tomé. Yo creo que lo hiciste increíble. Y después, la verdad que en ese momento, en esos primeros momentos fueron buenos, me sentía bien, el cuerpo tiene como su poder, ¿no? Para ponerte ahí arriba y dejarte bien. Es un parto y tienes todo el beneficio, aunque no sea un parto, que hay vidas que no llegan a vivir fuera del útero, viven en útero, luego no vienen a vivir. Ya volverán en otros momentos, lo que cada uno en ese sentido que crea, pero tu cuerpo sí que experiencia un parto y todo el espacio de viaje, de positivo que hay después para que tú puedas recuperarte y estar. Y después vino pues el proceso de duelo. Recuerdo que lo último que pregunté en el hospital antes de que me dieran el alta y demás, pues fue que si había asistencia psicológica, que si tenían alguna psicóloga para todo el proceso, ¿no? que venía, que yo quería usar este servicio. Y bueno, me recuerdo la mirada de aquel médico, ¿no? que era el que había estado en todo el proceso, y me miró y me dijo, no hay nadie, solo tenemos una psicóloga para enfermedades de cáncer, para paliativos y otro tipo de procesos. Dice, de todas formas yo creo que tú no lo necesitas, me dijo, ¿no?
Después me enteré que resulta que en el hospital de aquí de al lado, de Oviedo, qué curioso, ¿no? En tan solo 20 kilómetros, pues hay una psicóloga que es de las más expertas en duelo gestacional y escribe libros, Es da cursos. Ivone, ¿no? Ivone, No, ¿no no es hay, Ivone? No. no me acuerdo ahora de su nombre, pero bueno, hay una psicóloga aquí que es muy buena, que ¿cómo puede ser esto? Que cuando pides, ¿no? No lo encuentres, ¿no? Nadie sepa esto. Y encima yo, ¿no? Que indago bastante, o sea, no soy de las que me Sí, quedo sí. ahí, o sea, me pongo a rebuscar donde sea, debajo de las piedras. Pues me tuve un poco que buscar la vida también para comenzar a gestionar todo lo que venía, porque sí que en cuestión de día y medio, de 2 días, vino como un choque y un bajón muy fuerte de todo, ¿no? Había un vacío muy, muy fuerte que la razón no era capaz de gestionar, ¿no? Había ahí algo que tenía que salir de otras formas. Y bueno, pues recuerdo tener como un sueño, o no eran sueños, ¿no? Porque eran como pensamientos que llegaban, ¿no? Y busqué mucho también para darle entendimiento al proceso y buscar un poco de medicina con esto y de cura. Y recuerdo ver como alguien que había hecho una obra de teatro en Cataluña, como Hongos en un descampat o algo así se llamaba, y de duelos gestacionales. Y entonces esa imagen, aunque nunca llegué a ver la obra, vi una explicación que daba la directora y me veía en herida, o sea, abierta en canal con una herida profunda, y me veía sola en un descampado llorando a todas las criaturas, ¿no? que las hembras perdemos, ¿no? Y me venían muchas imágenes de todos aquellos cachorros, ¿no? Que se les quita a las perritas cuando nacen y se ahogan, ¿no? Que esto era una práctica muy habitual en mi pueblo. Se les quitaban los cachorros para no tener más perros, los gatos, las vacas, no sé. Fue como una conexión muy fuerte con con todas las hembras que lloraban, ¿no? En las noches, en un descampado. Y ahí me veía yo, o sea, hundida en el wow, he pasado de estar como en el proceso alto, ¿no? Vibrando, ¿no? Con esa barriga al vacío profundo, y a la nada, ¿no? Ahora quién soy yo, ¿no? Entonces ahí sí que contacté pues con la asociación de A Contracor de Cataluña, que es una asociación pues que da mucho soporte a estos procesos, y para mí pues fue con la que más vibré, también porque ahí estaba Cristina, que había pasado también por una pérdida, por una interrupción, también con un síndrome como lo que a mí me había parecido, porque también pues ahí apareció de repente un síndrome del que yo no tenía ni idea, y de que había miles de familias lidiando con esto, ¿no? Con bebés que nacen y que tienen este síndrome, y con otros que interrumpen. Entonces me empecé a informar incluso contacté con la asociación porque quería saber más, ¿no? Quería saber qué había detrás, ¿no? De todo esto. Y ahí empezó, pues, Cristina me ayudó mucho, porque Cristina pues estaba muy empapada ya de todo este proceso, y ahí teníamos mi pareja y yo, y a veces yo sola, sesiones semanales con Cristina para ir dándole forma al proceso de duelo. Estuvimos así meses con, eh, elaborando el duelo, y bueno, fueron meses muy, muy oscuros y muy duros, la verdad, de mucho, de mucho, de mucho dolor, sí, sí. Tuve la suerte, o me permití pues dedicarme al menos, porque bueno, no tenía una baja ni nada, tenía unos días sí, creo que tenía unos días de baja, pero bueno, muy poquitos. Entonces, bueno, pues me permití dedicarme un mes entero sin reconectar otra vez con el trabajo y con nada, para ir elaborando. Y poco a poco, con mucha compasión, ¿no? Con mucha compasión hacia mí,
y lo que más me ayudó pues para ir elaborando el proceso de duelo, pues retomar la conexión con esto otra vez, con el cuerpo y nadar en el mar. Nuestra bebé llegó el 5 de enero de 2021 y bueno, pues en febrero sí, una amiga me animó a comprarme un neopreno para nadar en aguas abiertas aquí en el mar y la verdad que fue la mejor decisión. Qué bien. Me alegra que encontraras tantas mujeres y tantas ayudas y tantos mensajes y que aparte seas una persona increíble que no se deja, digamos, agachar, ¿no? Sino que tú haces tu camino y Sí, buscas y me parece fascinante, Estefanía. sí, Y este ay, relato, muchísimas gracias por compartirlo y yo sé que muchas mujeres que hayan vivido, hayan pasado por procesos similares o que un día se encuentren, pues les puede ayudar muchísimo. Necesitamos también darnos voz y sostener estas experiencias. sí, está también Piva Puig con su el proyecto Cora, con un libro de relatos, de interrupciones, que es fantástico, o sea, es que son cartas íntimas tras una interrupción voluntaria del embarazo, creo que se llama, y este libro me ayudó muchísimo, incluso hablé con Eva una vez, tuve una conversación y wow, sí, no queda otro camino, ¿no? Que en estos procesos que el de la compasión hacia ti y Total. ir muy poco a poco, ¿no? Encontrándote otra vez. Entonces, sí, con este libro ya siempre hablaba mucho del mar, entonces encontré una conexión muy bonita porque para mí fue también mi salvación, ¿no? Que fuera llegando este proceso de meterme en el mar, ¿no? Que nunca me había atrevido y encontré un grupo de personas que no las conocía hasta ese momento, unas personas jubiladas ya, unas mujeres muy cañeras, ¿no? Que se metían y Ángel también. Y quedaba todos los días, todas las mañanas entrábamos, quedábamos en la playa, yo no tenía que dar explicaciones de quién era, ni a qué me dedicaba, ni por dónde había pasado, ni qué proceso era el mío, no tenían ni idea de nada. Yo simplemente me metía con ellos al mar y ahí lidiábamos pues los días que hacía viento, los días que llovía, los días que las olas eran grandes, ¿no? Y sí, recuerdo como un día que me costó mucho entrar porque las olas eran realmente grandes y me daba mucho miedo y Ángel me decía, solo quieren bailar contigo, ¿no? Y había muchas similitudes que me recordaban a que, bueno, que vamos como reconquistando, ¿no? Nuestros pedacitos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, fui rehaciendo mis pedazos de nuevo. Y desde ese proceso, desde ese sanar, Sí, desde ese duelo, desde ese pues sí, quererte, de esa compasión, cuando llega el siguiente paso. pues, la verdad que teníamos, bueno, el parto de Viveca lo teníamos pensado también que fuera en casa con Cristina, era una decisión que sabía de toda mi vida, ¿no? O sea, de hacía años de que si llevaba viendo a muchas amigas que parían en casa y sabía que si alguna vez tenía un parto iba a ser en casa, ¿no? No, o por lo menos lo iba a intentar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en este proceso, con lo duro que fue, pues a mí y a mi pareja nos unió mucho como equipo, ¿no? Recuerdo mucho a Cristina decirnos mucho que éramos un equipo, se complementaban, ¿no? Los equipos. Y la verdad que el proceso nos unió mucho dentro de lo que, porque siento que lo trabajamos mucho, ¿no? Entre los dos hicimos un temazcal de despedida, un temazcal precioso con una pareja con la que llevamos años haciendo temazcales, hicimos un temazcal privado. Me di como muchos mimos, ¿no? Para cerrar, no creo que no se cierra nunca, voy a ser clara, no se No te cierra, creo. queda una cicatriz muy profunda que viene y que se abre de vez en cuando. Sin embargo, a mí me apetecía hacer muchos rituales para darle de alguna forma proceso y entendimiento o lo que fuera, ¿no?
Entonces, pues bueno, teníamos muy claro que otra vez íbamos a intentar un proceso y pues que ya íbamos con mucho conocimiento de muchas cosas, de cosas que no habíamos tampoco visto claras en esta gestación y entonces, bueno, pues en mayo de 2021, después de unos meses, pues bueno, me volví a quedar embarazada. Y yo le decía siempre a Lolo que el bebé que venía era un chamán, ¿no? Viene cargado de muchas cosas, viene para sentar cosas. Y sí, la verdad que lo viví así porque sabía que venía para sentar algo, ¿no? Y bueno, como a finales de mayo me enteré de que estábamos gestando, de que estaba gestando. Y la verdad que la gestación con Aditya, con mi hijo, desde un primer momento ya sentí, ¿no? ese llamado a, bueno, pues tenía claro que iba a ser en casa. Y, y en aquel momento, pues, bueno, eh, es cierto que, por ejemplo, mi anterior gestación de Viveca me sentí un poco abandonada, ¿no? Por todo, ¿no? Por mis matronas y por el sistema y por todo. Cuando se terminó todo y nadie me dijo nada más, Nadie ya. hizo, wow. No, nadie. O sea, nadie me llamó. Bueno, yo iba buscando mis vías, ¿no? Sí, Pero, por sí. ejemplo, con Cristina, pues es algo que hablé con ella también, pues sentí que fui madre de una bebé que no... Pero bueno, me imagino que ella no se sentía preparada para acompañar este proceso y me tenía que buscar la vida de otra forma. Sí que recuerdo que me dieron como alguna dirección o el contacto de asociaciones aquí, en Asturias, de Brazos Vacíos, que tampoco fue una asociación con la que contacté, pero bueno, el abandono ese de las matronas bueno, para mí me sentí un poco abandonada, solita, ¿no? Sí, sí. En este proceso. Sin embargo, pues cuando llegó mi gestación, pues en aquel momento, pues bueno, sí que sentí que quería volver a hablar con Cristina, de Alumbre Alumbre Parteras, ¿no? Parteras, sí, que Ujú. también está su Sí. compañera, que es Marina. Y Y bueno, por aquella, sí, perdona, Estefanía. ¿Hiciste el seguimiento también con, digamos, con la seguridad social, con el sistema sí, la hospitalario? verdad que este fue como, esto era ¿Otros mi peor caminos? proceso, o sea, esta era Ya. mi espina clavada, era el sí, no, era sí, Ujú. no, cada vez que llegaba una consulta era sí voy, no voy, sí voy, no voy. Una espina ahí, porque iba con las armas cargadas a esos Mm. seguimientos, porque odiaba el hospital, o sea, Claro, claro. para mí me habían robado mi anterior gestación en una ecografía, ¿no? Y también por lo que vino Totalmente. después, ¿no? De consultas de genética y de conversaciones con una genetista que ya no veía tan claro que había un síndrome. Bueno, eso no lo voy a Oh, contar porque me alargaría mucho, ya, ya, ya. pero bueno, en fin, que hubo muchas cosas que me echaron hacia atrás, ¿no? Wow, creo que hay demasiada información en los embarazos que no sé si siempre juega a tu favor, creo que no. O sea, tanta información no juega a nuestro favor y en mi caso, pues no jugaba a mi favor y tener más información no me daba más, no me daba más confort, ¿no? En mi embarazo o más seguridad. Es peor, o sea, Te me restaba. restaba. Entonces sí, lo combiné todo, seguí yendo a los seguimientos, mmm, sabía que tenía otros conocimientos ahora que no que tenía en mi primer embarazo, entonces ya sabía un poco más por dónde me movía. Bueno, no me catalogaron de riesgo tampoco, ni me metieron en nada, pero sí que me proponían hacer alguna ecografía más, por si acaso, siempre era como por si acaso, incluso hubo una doctora que me cuestionó que por qué yo no me hacía la amniocentesis, que la información era poder y que había que tener cuanta más información mejor, y le dije que no, que en mi caso no, de hecho, como ella me cuestionó mucho, pues
me enfadé muchísimo, puse una Hombre, reclamación claro que porque no sí, es que, no quería que esa persona me volviera a atender en mis consultas, o sea es que que eso, no, eso lo iba que muy dices enfadada. es coerción, coerción, Hmm. ¿se dice en castellano? Coercion, quiero decir, no, lo que te dijo no es darte información ni libertad de escoger. Te hizo miedo para que tú dijeras el sí que ella quería. Es Sí, terrible. sí, yo tenía bastante claro y que dije, no, no, es que no voy a hacer amniocentesis a no ser que esto se plantee Ujú. con unas ciertas condiciones que he definido con mi pareja que no la voy a hacer, ¿no? Varias cosas claras, lo que pasa es que cuando me las cuestionaban, pues me enfadaba y ya entraba como en un llanto y en un enfado muy grande, ¿no? Con el sistema y con todas, ¿no? O sea, estaba muy enfadada con el hospital. Eh, Con todo el derecho, ¿eh? Con todo el sí, derecho, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero con sí, todo de lo que has hecho contado, hice un cambio de hospital porque no quise volver a saber nada de las personas que me habían atendido en mi primera gestación, por muchas cosas que hubo después. No, no quería saber nada de ellos. De hecho, si puedo en mi vida, solo entraré por urgencias en Cabueñes si tengo que entrar alguna vez, pero en el hospital de Gijón espero no entrar nunca, porque hay algo ahí que me rechina y que las cosas no sí. van bien. Entonces, bueno, eh, pues hice el seguimiento ya en otro sitio, ¿no? Que eso también me ayudó un poco a ver que las cosas eran diferentes y había otro trato, otras personas dentro de lo que es el sistema. Y bueno, pues mi segundo embarazo pues, con Aditya fue muy bien, fue bañándome, estuve entrando en el mar prácticamente a diario todos los días, seguía con mis compañeros hasta los 6, 7 meses. Y una pregunta que me Sí. aparece por la que has contado de Viveca, no sé si en esta vez con Aditya, si sentías más conexión, Hmm. si sentías Sí, una... sí, era diferente, sí, claro, también es cierto que fue muy querido el proceso en sí, mucho más consciente. Recuerdo el día que me quedé embarazada, ¿no? Pues de haber hecho una ruta también por nadando pues de una playa hacia otra playa, que hacía un día precioso, un día fantástico, era como el día perfecto, ¿no? O sea, un día de sol, había estado tomando el sol por la mañana y, y después ya he tenido sexo, ¿no? Con mi pareja y bueno, había sido como todo súper perfecto y después nos habíamos ido otra vez a otra playa, ¿no? Allí a seguir tomando el sol, o sea, fue como un día perfecto, ¿no? Que ahora que todo fluía de otra forma, ¿no? Sí, me acompañaban muchas dudas y es inevitable, por ejemplo, pues una de las cosas, ¿no? Que más me acompañó era que quieres, cuando has tenido este proceso previo, quieres que el segundo, o al menos hay como una sensación de que va a cubrir todo lo del primero, entonces que va a ser una niña, ¿no? Otra vez, va a venir otra vez Viveca, ¿no? Y va a ser todo igual y no ha pasado nada, ¿no? Cubrirlo todo Ya, y que ya no exista esta sensación y este dolor. Y no es así. No sé, cuando me dijeron, por ejemplo, que era un niño, pues fue como, jo, ya no es Viveca, ya no es ella, no va a venir, ¿no? Eran clics, ¿no? De repente que me conectaban con que no, que es que era otro bebé el que venía. Y que mi proceso había sido real, ¿no? sí. El anterior. Entonces, pues sí, quizá esto era lo que más vivía, ¿no? Durante los meses, que el otro había existido también, ¿no? Claro, Que tenía una totalmente, sí, experiencia sí. previa y que estaba ahí y que seguía Había muy vivido, vigente. sí, sí. Y, sí. Y una Y pregunta, la que pasaste porque claro, tú te habías tenido una gestación de 22, cuando pasó ese tiempo, sí, era todo pues nuevo, claro. quizá lo más difícil que me resultó fue hasta la semana esa 22. O sea, yo tenía como la sensación de que hasta esa semana yo no me iba a hacer ilusiones de nada, ¿no? Porque seguía muy presente, esto lo hablaba también con mi terapeuta, con Cristina, es que no me puedo emocionar, ¿no? Con este proceso hasta que no llegue otra vez esa ecografía dichosa, ¿no? Incluso ahora en mi gestación actual me ha ocurrido lo mismo, hasta que no he tenido que pasar por esa ecografía otra vez como venían
los fantasmas, ¿no? De los fantasmas, de entrar en esa consulta, de a ver qué me van a decir, de ir muy nerviosa. Después digo, ¿pero qué pasa? Que es como una prueba que tengo que pasar yo. No sé, hay algo ahí muy enquistado. Y sí, hasta que no pasé esas semanas, la verdad que me costó, ¿no? El encariñarme o el estar conectada. Y bueno, pues la verdad que después de pasar esas semanas ya, bueno, sí que me sentía mucho más en sintonía, ¿no? Con mi bebé. ¿Y cómo fue? Claro, no te he preguntado antes tampoco, pero yo sé que, claro, tú eres profe de yoga, digamos, practicas mucho yoga. ¿Cómo te cambió los embarazos? ¿Te aprendiste Sí, más cosas? ¿Te abrió nuevos ámbitos? pues sí, sobre todo, la verdad que era, para mí era, y sigue siendo, ¿no? Mi momento estrella del día, o sea, el momento que mejor estoy conmigo, ¿no? Y de mayor conexión, sí. Pues adaptando, la verdad que durante mis gestaciones he aprendido un montón a adaptar los movimientos al cuerpo, a ver que el cuerpo, en mi caso, o lo que yo creo es que normalmente podemos hacer mucho más, digo, o que a veces nos limita mucho el pensamiento y la mente. Sin embargo, bueno, es una época dorada, ¿no? Es una época de plenitud absoluta. Entonces, no sé, es que yo creo que he disfrutado incluso más de mis prácticas, ¿no? Que en otros momentos, porque igual en otros momentos estoy más en otra sintonía o haciendo, programando otra cosa o una práctica concreta. Y aquí pues me daba el permiso, ¿no? Me daba el permiso de fluir más, de sintonizar, de ver cómo iba cambiando el cuerpo. Me parece increíble, ¿no? De hecho, después de mi primera gestación empecé a indagar mucho más sobre pues personas ya más dedicadas a lo que es el yoga prenatal y a los procesos de la mujer, y empezó, pues se abrió un camino, ¿no? Se abrió un proceso, ¿no? de acompañar de otra forma en lo que es el yoga y la maternidad, el masaje. Bueno, eso, ¿no? El embarazarse nos da ese lugar de centro que yo digo, ¿no? Estás como en un centrado, que el mundo no te distrae tanto el mundo. Estás... Y bueno, todo este embarazo, este proceso, ¿y cuándo llega el día del Sí, nacimiento? pues con Alumbre Parteras, con Cristina y Marina hicimos todo el seguimiento. Ellas tienen pues como tres o cuatro sesiones de seguimiento en el que íbamos viendo pues cómo va creciendo la barriga, cómo nos vamos sintiendo, cómo nos vamos preparando. La verdad que me gustaba porque mi pareja estaba incluido también, ¿no? En estos procesos, cosa que en los otros, pues en la seguridad social, pues a él no se le incluía tanto y era todo mucho más frío, ¿no? Y mi pareja estuvo desde el primer momento súper abierto a hacer el parto en casa, o sea, era algo que ya llevábamos mucho hablado y, y bueno, con él tuve el apoyo absoluto, ¿no? Y con la familia, pues no, en mi caso no lo compartí porque sentía el terreno que había indagado y había ido asentando, pues no era muy fértil para Para seguir compartir abriéndolo, ¿no? esta experiencia y esta idea. Entonces, pues yo fui de esas que dije, bueno, pues no lo comparto. Y con las amistades, bueno, pues también sí empezamos a compartir, que había bastante apoyo, ¿no? Alrededor. Bueno, tengo que decir que sí que hubo en la gestación, mi hijo venía de nalgas. Ah, Aditya venía de nalgas. Bueno, durante todas estas ecografías, pues bueno, la vida es así, siempre que vas a hacer ecografías te sacan algo, porque para mí es que siempre hay como que sacar esa cosas. necesidad de decir algo, Entonces, ya que has venido, que sepas que me necesitas. sí, durante una ecografía me dijeron que tenía un tabique en el útero, algo que yo nunca había sabido, ¿no? Pero que veían algo, que veían un tabique, también se unió con que mi hijo no se daba la vuelta, ¿no? Y bueno, hubo en algunas consultas algunas personas que lo unían y lo lanzaban y otras no, ¿no? El caso es que llegamos a la semana 36
y mi hijo no estaba colocado, no seguía de nalgas. Hicimos bastante proceso con el rebozo, con masaje, con acupuntura, con miles de cosas, spinning babies, de todo, o sea, hice de todo para ver si invitarle a darse la vuelta y bueno, seguía de nalgas. En principio con alumbreparteras ellas no me atendían el parto en casa de nalgas, o no sé qué hubiera pasado si hubiera seguido de nalgas. Yo confío que igual me lo hubieran atendido de una última, pero no, en principio no, la entrada era no. Entonces me ayudaban a ver si... Me animaban a hacer cosas, a ver si se daba la vuelta y bueno, al final accedí a hacer la versión cefálica externa en el hospital, que fue bien. Bueno, fue más todo el proceso, el protocolo previo, me pusieron epidural, o sea, aquí en Oviedo tienen un equipo que, bueno, supuestamente tienen mucho éxito, ¿no?, en el proceso, pero claro, hay una anestesia epidural, estás monitorizada durante varios momentos previos al proceso en sí de versión cefálica. Entonces, bueno, recuerdo que fue el 30 o 31 de diciembre que me hicieron la versión cefálica. Yo quería, por favor, que se diera la vuelta para tener mi parto en casa, no quería saber nada del hospital otra vez, ¿no? Y satisfactoriamente se dio la vuelta muy bien, fue todo muy fluido y ese día fue un alivio, ¿no? Respirar de menos mal, ¿no? Mi hijo llegó ya en la semana, claro, al haber hecho este proceso de versión cefálica, me recomendaron, ¿no?, ir a más monitorizaciones, ¿no?, porque el protocolo era así. Yo accedí a hacer algunas y fui a varios monitores y bueno, fueron pasando las semanas, llegó la semana 40, llegó la semana 41 y mi hijo no daba indicios, ¿no?, de querer nacer. Yo ya empezaba a agobiarme porque es cierto que ya en un último monitor tuve cierta presión. Empezaron a hablar ya de la inducción del parto. Bueno, si llegamos a tal fecha, pues te vamos a proponer una inducción. Y como yo ya sabía lo que había, yo a ella le dije, no, que no me voy a inducir, no voy a inducir el parto. Me das el papel que quieras que tenga que firmar. Pero bueno, a pesar de que yo iba así muy, muy empoderada a las consultas, después, claro, me metían todos los problemas que puedes tener, todos los perjuicios. Entonces sí que estaba bastante nerviosa. Y ya llegando la 41 más 2, es cierto que había mirado las lunas, ¿no? Y decía, hay luna nueva tal día, y yo creo que voy a parir en luna nueva, y es tal día, ¿no? Pero era muy lejano, ¿no? Y decía, hasta ahí voy a llegar, ¿no? Sí, pero igual esa luna nueva. Y recuerdo que era el día 41 más 2 o 41 más 3. Fue un día de preparación. Había hecho también acupuntura para ir con una amiga que es acupuntora aquí en Gijón, pues a ver si la cosa, si iba llegando, ¿no? O preparándome al proceso o lo que fuera. El caso es que esa tarde, ese día lo había pasado muy, muy inquieta, ¿no? Caminaba mucho por la playa y ese día estaba muy para mí, muy hacia adentro. Me había levantado muy temprano, había practicado yoga, había estado llorando, había estado preparando cosas. Sentía como que ya llegaba y no sabía si iba a ser capaz, ¿no? Había estado leyendo también un cuento que me había regalado mi hermana por la mañana. Y bueno, un día intenso. Y por la tarde me di un baño muy largo y después estuve hablando con Chris por teléfono, pues porque me sentía muy revuelta, ¿no? Muy, muy agitada. Y yo recuerdo que en la conversación le dije, ¿puede ser que esta noche me ponga de parto así sin tener contracciones ni nada, ni sentir nada? Y me decía, sí, claro, ¿cómo no? Sí, puede ser, ¿cómo no? Y nada, y se quedó ahí la conversación. Mi pareja llegó de un ensayo de un grupo musical que tiene y
y yo estaba muy revuelta, muy inquieta, con llantos, sí, algo se cocía. Y nos fuimos a la cama y como al rato le dije, mira, mejor quiero dormir sola hoy en la cama, es que siento como esta necesidad de dormir sola. Y, y decía, igual así me pongo de parto. Sí que había tenido unas noches previas en las que había como alguna contracción, pero después por la mañana estaba fantástica, o sea, no ocurría nada. Entonces tenía bueno, igual hoy si te vas y duermes en otra habitación, dormimos separados, igual me pongo de parto. Y nada, pues en cuestión de 2 horas o así empecé a sentir como mucha intensidad, ¿no? Mucha intensidad esto no es como otras noches, ¿no? ¿Era Esto luna es nueva al intenso. final? Sí, era luna nueva. Era al día siguiente era el 2 del 2 del 2022. De hecho, mi hijo es que nació en esta fecha tan mágica, ¿no? Día perfecto, 2 del 2 del 2022, todo Qué encajaba. fuerte. Yo Sí. estaba de parto ese día. Mi hija nació el 3 del 2 del 22. Pues ahí esa noche, pues nada, de repente empecé a sentir mucha intensidad, ¿no? Y dije, wow, qué intenso, ¿no? Esto, y me levanté un ratito, estuve caminando así un momento por la casa, tomé agua, no, pero venga, me voy a volver a la cama, que esto igual es para largo. Me volví a la cama, no, esto sigue siendo muy intenso. Hubo un momento que ya no podía sostener la situación en la cama y me levanté. Me preparé mi esterilla en el suelo, en el salón, me preparé un bolster, una pelota de estas grandes para mover la pelvis, ahí me senté, estuve movilizando y sintiendo y seguía la intensidad, tuve un momento de ir al baño y ahí purgar todo y la temperatura como que empecé con temblores, con sudoraciones, o sea, realmente el cuerpo estaba dando indicios, ¿no? Ya dándome pautas de que algo estaba cambiando. Y sí, como a las 3 de la mañana o así, pues igual comencé pues como a la 1 y a las 3 o así, o aproximadamente pues desperté a mi pareja y le dije, oye, pues que parece que sí, que parece que estoy de parto, ¿no? No se lo podía ni creer, ¿no? Recuerdo ahí su momento de su cara, ¿no? Mirándome. Y bueno, ya se levantó y empezamos a preparar. En realidad yo le dije, mira, yo quiero estar sola, voy a estar sola, yo te pido ayuda cuando lo vea, pero organiza la casa, ¿no? Tú lavas por aquí todos los platos, no sé qué, y prepara la casa y prepárame fruta y agua. Solo me apetecía comer piña y agua, y quería agua de vez en cuando y bueno, pues la verdad que las contracciones se volvían muy intensas, muy intensas. Decía, jolín, no sé si no era lo que esperaba yo, ¿no? No sabía que de repente se iba a poner todo tan intenso, ¿no? Intensidad, mucha intensidad en la zona lumbar. Recuerdo que era como que, ¡guau! La cadera, la zona lumbar explotaba, ¿no? En ese momento punto álgido de la contracción. Y ya ahí empezamos, pues no sé, aproximadamente como a las 3 y pico, contactamos con las matronas, con Marina, creo que fue que hablamos, y bueno, y le expliqué que estaba siendo muy intenso. Bueno, ella me animó tranquila, pues estás ahí, ¿no? Me recomendó, pues bueno, pues conectar un poco con lo que me apeteciera, ¿no? En aquel momento. Y sí que mi pareja me preparó la bañera de casa, iba un poco fluyendo entre la bañera de casa, que pasaba como muchos ratitos en la bañera, salía, volvía a la esterilla, estaba ahí otro ratito, la pelota, a veces pues mi compa pues me ponía las manos en la zona lumbar, en la cadera para sostener la contracción. Bueno, y yo todo el rato le decía, esto es muy intenso, es cierto que iba teniendo contracciones o lo que nosotros nos habíamos imaginado, ¿no? De buscarle un patrón, pues bueno, no tenían mucho patrón, pero eran muy intensas a la vez, a veces venían bastante seguidas y duraban bastante y nos perdimos por completo en lo de los patrones de las contracciones. Bien, qué Sigo, bonito, es así, es porque es que así. yo, a pesar de que
de que yo pensaba que tenían, ¿no? En estas preparaciones de la matrona de la Seguridad Social, dice, si son cada no sé cuánto tiempo, entonces, y digo, ¿cómo? Pero si no hay ningún patrón. Bueno, entonces no Bueno, había el cuerpo patrón. necesita espacios de descanso y cuando se le deja, tú estabas en tu espacio segura, sin interrupciones, sin nada, y a veces tu cuerpo a lo mejor descansaba un poquito más, luego volvía y más contracciones, luego tal. Entonces es fascinante, ¿no? Ese no Sí, patrón me encanta, es así. sí, sí, tal Mm. cual. Y trabajé mucho, pues me venía mucho el trabajo con la voz, ¿no? Recuerdo que nosotros vivimos en un piso, entonces tenemos vecinas arriba, abajo y otra al lado. Tenemos muy pocas vecinas que sabían del proceso y sabían que íbamos a parir en casa. Y yo decía, va, yo no soy de gritar, no creo que grite mucho, ¿no? Y no quería, ¿no? O sea, era como, bueno, me apetece así llevarlo como más hacia adentro y estar como más hacia mí. Pero es cierto que había mucha potencia, había intensidad. Incluso hubo como un pensamiento así que se me pasó por la cabeza de ¿por qué quiero parir en casa si ahora podría estar en el hospital con una analgesia y esto sería mucho más llevadero, ¿no? Algo así me venía. Y La ciencia. de repente lo que más me echaba hacia atrás era cómo me voy a bajar las escaleras ahora, meterme en un coche y entrar en un hospital allí. No puedo hacer ese proceso. Entonces se me olvidaba ya, ¿no? Pero venía y se iba. Sí, yo cuando Sí. en mi parto tuve un momento de drama yo misma, que me acuerdo que dije, porque yo era matrona en ese momento y trabajaba, y dije, ahora entiendo por qué las mujeres aceptan, digo, si ahora alguien pica la puerta y me ofrece esto, una epidural, o me ofrece tal, diría, uy, sí, o no quería, no quería, pero lo entendí, Mm, sí que el proceso es intenso y vas a lugares que parece que no vas a poder más, pero puedes. sí. Sí, entonces, pues, sobre todo recuerdo mucho pues ese ir y venir de la bañera, ¿no? Porque la bañera de repente de casa pues era como placentera por un momento y después ya no, ya tenía que volver a salir, tenía que volver a moverme, ponerme sobre la pelota, cambiar mucho de posiciones. Es la verdad que las posiciones que más me ayudaban eran estas posiciones de rodillas y con la cabeza apoyada un poquito sobre una almohada, sobre el bolster y moviéndome mucho y moviendo una pierna adelante, otra atrás. Tuve un proceso muy interno y sola, ¿no? Porque me apetecía estar principalmente sola. De hecho, había preparado una lista de música que nunca llegué a poner porque me apetecía silencio absoluto y que nadie, me apetecía más estar fluyendo con mi voz y con la respiración. Sí, De hecho, sí. lo externo me distorsionaba todo el rato. No, déjame, mi pareja decía algo, no quiero música. La flauta, el tambor chamánico, no, por favor, no. Sola me pedía mucha oscuridad, mucho recogimiento y así fue fluyendo la noche, ¿no? Sí que había un pensamiento de no sé por qué, pero en algún momento decía que, bueno, igual se para, igual cuando amanezca, pues me han dicho que hay muchos partos que se paran por la mañana, Sí. entonces, bueno, igual se para, o sea, como que todavía en el trasfondo había todavía una creencia de que no estaba evolucionando. No sé por qué, a pesar de que todo era muy intenso, ¿no? Sí. Suena todo bastante parto. Sí, y entonces recuerdo como en uno de esos momentos ya, sí, ya me imagino ya llegando la mañana, porque ya era cerca de la mañana, pues, pues entré otra vez a la bañera y cada vez era más intenso y el tono de voz cambió, o sea, la intensidad de la voz dio Ya un no podía. giro y tuve también un momento de pausa ahí cuando estaba en la bañera, restar una ensoñación, ¿no? Incluso como tener así que algunas alucinaciones de personas que venían, ¿no? Aquí se iban, ¿no? Y, y tuve ese momento en el que me dormí unos instantes, ¿no? Y después se convirtió en más intenso todavía, había más intensidad y el sonido de mi voz cambió y el grito, de hecho recuerdo a mi pareja porque él me decía, pues tú si tienes que gritar, grita todo lo que puedas, saca por la voz todo lo que necesites, ¿no? Me lo había dicho días previos, ¿no? Habíamos hablado de esto de la voz, ¿no? Y
Y en aquel momento pues sí que se transformó esa voz, ¿no? De hecho él estaba por allí y fue esa transformación que sentí en un momento que el bebé había caído más. Noté que estaba aquí abajo ya y entonces me palpé y las matronas no habían llegado, entonces pues tuve un pequeño susto, ¿no? ¡Ah! Van a hacer ya y no están aquí. Notaste la cabeza ya que sí, estaba noté la presión de la cabeza sí. Y yo no había roto aguas, la bolsa seguía íntegra, no había tenido indicios de tapón mucoso, no había como ningún indicio de nada, ¿no? Entonces, pues quizá por eso también me sentía más perdida o yo qué sé, no sé. Pero bueno, el caso es que me palpé y yo ya no tocaba lo que era la bolsa y durito, ¿no? Que esa era su cabeza, la cabeza de mi hijo. Y yo le decía, dame tregua, para, por favor, no llegues ya, para un momento, por favor. Pero nada, las contracciones seguían y era muy intenso. Y yo preguntaba por Cristina, ¿dónde está Cristina? ¿Pero dónde está? Sí, ya está llegando, no te preocupes, que ya está viniendo. ¿Pero dónde está? Que ya van a hacer. Llama a la vecina que es veterinaria y por lo menos que nos acompañe, porque de repente yo sentía que íbamos a estar solos, ¿no? Vamos a estar solos y se va a morir. O sea, venía ese recuerdo, ¿no? Sí, venía ese recuerdo todavía de se va a morir otra vez. Y sí que venía como muy, muy vivo, ¿no? En aquel momento creo que sí que necesitaba más sostén, ¿no? Y recuerdo como a mi pareja muy claro de no, este no se va a morir, ¿no? Se va a nacer vivo, Estefanía, y lo vamos a coger, ¿no? Entonces, pues sí que había esa intensidad de muerte, ¿no? También había un espacio muy, muy, muy fino, ¿no? Entre la vida y la muerte en aquel momento. En ese lapso de tiempo, pues apareció Cristina ya, que había llegado, que había tenido que dejar su coche por ahí tirado porque ya mi pareja estaba, no, déjalo, no aparques, es que ya ven, déjalo. Y apareció Cristina por la puerta. Yo estaba en el baño, en la bañera, y se me hacía pequeña la bañera, entonces tuve como que salir otra vez de la bañera de casa, agarrarme al lavabo y bueno, y recuerdo decirle, me enfadé un poco con Chris porque era como, ¿dónde estabas? Te necesitaba aquí, ¿dónde estabas ya? ¿Por qué no has llegado antes? Pero bueno, como que no había tiempo, ¿no? Tampoco para esto, ni me lo pedía el cuerpo. Y le dije, es que está aquí. Y ella pues me auscultó un poquito y vio el latido y realmente estaba muy bajo el latido y sí, estaba aquí. Me miró, recuerdo que me miraba y me decía, sí, está aquí. Sin embargo, todavía hay un proceso, ¿no? De expulsivo y el proceso pues puede ser largo, ¿no? Sí. Es cierto que a mí me parecía que iba a acabar ya en una contracción, ¿no? Yeah. Entonces de ahí pasó pues todavía un poquito de tiempo, recuerdo salir de la bañera, agarrarme al lavabo y otra contracción muy, muy intensa, con mucho sonido, hacerme un poquito de caca, ¿no? Y recuerdo a Cristina limpiarme y bueno, y seguir un poco, me animaba a tomarme mi tiempo, ¿no? A pesar de que yo notaba que yo no quería empujar o no quería, pero tenía una sensación de que nacía y de que caía ya. Entonces, bueno, pues después me moví un poquito, salimos hacia el salón, del baño al salón y ahí seguí, ¿no? Seguí con un poquito de movimiento, agarrándome a mi compañero, agarrándome a Chris. En ese momento entró también Marina. Ya eran como al final fueron ya los últimos 10 minutos o algo así, o 15. Me sugirieron agacharme un poquito si quería o colocar una silla de partos. Entonces, bueno, al final, pues como que sentía así, pues creo que me quiero agachar y un poquito de sostén sobre la silla de partos. Y ahí ya me quedé un poquitín más y en una contracción recuerdo como una sensación súper intensa de aro de fuego, de quemarme y de ahí
tuve como, ahí empezó a salir la placenta, la placenta, no, perdón, la bolsa de agua. Decir, wow. No. La bolsa de agua pues no había roto todavía, ¿no? Entonces en ese momento recuerdo que me ponían el espejo, antes de esto, Cristina me ponía el espejo y yo veía que iba saliendo la bolsa, ¿no? Como una perlita y detrás pelitos, y el espejo no me ayudaba, o sea, me ponía como más nerviosa todavía. Decía, no, quita el espejo, no quiero ver nada. O sea, como quería sentirlo, pero no me apetecía ver, ¿no? Como iba saliendo. Pues en ese momento de agacharme, ya fue como en esa contracción que salió, desconectó, mi mente hizo como, creo que fue tan intenso que hubo como un clic en el que salió la bolsa, se rompió, recuerdo como un estallido del agua y salió detrás como una sardina, ¿no? Mi bebé, Aditya, pues, todo volando. Y directo aquí, ¿no? A mi cuerpo. Recuerdo que, bueno, pues que Cristina tenía como las manos muy cerquita del suelo, mis manos estaban también sobre las rodillas, mi compa estaba aquí al lado y salió y directamente pues se vino aquí a mi pecho y aquel momento fue como un reconocernos los dos de wow, estás vivo, ¿no? Yo creo que como que la única sensación que me nacía era esta, ¿no? De vida, de wow, está vivo y estás aquí, estás vivo. Nació ya alerta y nació llorando y Sí, nació con ruido y a ti sí. no te dio en ningún momento. Qué bien. No, era muy, muy poderoso, ¿no? Aquel momento y muy rápido. O sea, yo quería que todo fuera más lento, sin embargo, era todo muy intenso y muy rápido. Entonces, Bueno, pues ahora recuerdos, prepárate para quizá no sé, parir sola no en sé, este no tercer sé cómo parto. será. Y, y bueno, pues recuerdo esa sensación de plenitud, ¿no? De wow, ya está aquí, ¿no? Estás aquí. Y después fue como, calmó todo, ¿no? Ese momento de cogerle, ya tenerle en brazos, fue como que el tiempo se paró ahí por unos instantes y nosotros habíamos pensado tener una cámara puesta para grabarlo todo, pues nada, no hubo ni cámara, no dio tiempo a nada, no teníamos ni fotos ni nada, absolutamente nada y lo único que pedí es, por favor, hacerme fotos de este momento. Y después de ese momento recuerdo mucho el conectar con que yo me iba a morir otra vez. Yo estaba muy en la vida-muerte todo el rato. Y de repente, pues no sé por qué, empecé como a pensar que igual podía haber una hemorragia, ¿no? Posparto. Ahí, y me salía este mensaje de decirle a las matronas, no me dejéis morir, ¿no? Que se lo dije como un par de veces. Y bueno, también durante ese expulsivo recuerdo mucho tiempo, ¿no? De no puedo, me voy a morir, no, el no puedo, me Con voy la a placenta, morir. ¿no? Dices, para dar, No, para previo nacer, a, previo. Ah, bueno, sí, ya, a mi claro. hijo, que como que se me había Pero esa olvidado parte mencionarlo. es bastante, no voy a decir habitual, no nos pasa a todas, pero la sensación de ya me muero yo, pero que nazca, ¿no? De Sí. partirse, de no saber, de dejar, bueno, la conexión que hay en el nacer, ¿no? De esos Uh-huh. portales que nos conectan con la vida y la muerte. Sí, hay Muy como potentes. una línea muy fina, ¿no? Entre las dos cosas. De hecho, como que las alucinaciones que me venían eran de personas muertas, ¿no? O de personas que estaban en otro plano, ¿no? A mí, como que mi entendimiento era como ese otro plano, ¿no? Que está ayudando, ¿no? A llegar a una criatura a este plano, ¿no? Porque siento como que ellos cuando están en el vientre, bueno, pues están así todavía entre dos planos, ¿no? De otro más celestial o otro plano diferente y este más terrenal. Entonces, pues así fue, ¿no? Ese momento de nacimiento muy intenso, ¿no? Muy potente, vivido también en intimidad, creo que fue muy íntimo. Yo quería la piscina de partos, sí o sí, o sea, era de las cosas que más me emocionaba, pues no llegamos a abrir la piscina de partos porque
no hubo tiempo tampoco, ya cuando se vio el expulsivo, pues era tan rápido que no daba lugar ya a colocar nada más. Bueno, pero él nació en agua, él nació en Sí, el saco. sí, nació con su bolsa, eso que estalló ahí en el último momento y fue muy lindo, muy lindo. Y en ese momento nos dimos cuenta de que era, bueno, pues el día 2 del 2 del 2022, que era la luna llena, la luna nueva de febrero, y un día precioso, ¿no? Un día precioso, entraba un poquito de luz ya por las ventanas, era como ya las 9:50 de la mañana. Y sí, después me hice como ese traslado de la silla de partos cuclillas a moverme al sofá. Me hicieron un poquito de masaje en la zona del útero, me masajearon y salió la placenta. Alumbré la placenta, pues no sé, pues como tardó media hora o 45 minutos, por ahí, no me acuerdo muy bien. Y después mi pareja cortó el cordón Y el sangrado umbilical. no te trajo Sí, ningún, sí, no no me hubo, trajo, no hubo nada. A pesar de eso es. que yo les notaba así como que hablaban cosas entre ellas o no sé, pues hablaban y daban un poquito de masaje en el útero, pero bueno, fue todo normal. Tuve un pequeño desgarro que quizá fue como para mí lo más molesto, ese coser. Sí que me propusieron si quería coserlo un poquitín y me pusieron un poquito de anestesia local y cosieron un poquitín ese pequeño desgarro. Y fue un momento de plenitud, ¿no? De, wow, yo he hecho todo esto, ¿no? O sea, ese momento de después de parir, tuve un momento de, otra vez, ¿no? Ese punto álgido que sí que recordaba un poquito, ¿no? De mi anterior gestación, como de mucha lucidez, pues volvió otra vez, ¿no? Ese momento y fue un momento muy potente, ¿no? De lucidez, de estar, de sentir. Y otro posparto y una nueva madre, Sí, ¿no? sí, la verdad Realmente, que para esto, pues, esto sí que lo había hablado mucho con esta terapeuta, con Cristina, me decía, porque tenía miedo, ¿no? Al posparto. Mi miedo era el posparto, entrar en una depresión, no sé por qué, tenía como ciertos miedos a ese posparto y me decía, no, Estefanía, has pasado un posparto que es mucho más duro, infinitamente más duro, has pasado ya un posparto sin bebé, una cuna vacía y ni te imaginas, ¿no? Lo que tienes mucha sabiduría y mucho aprendizaje ahí. Tu posparto vas a estar bien, ¿no? Seguramente. Y bueno, la verdad que fue todo muy fluido, ¿no? En lo que fue, pues es cierto que, claro, la sensación era otra. Ese punto alto de hormonal, ese pico, pues duró más tiempo. duró muchísimo tiempo, ¿no? Estaba en un gozo y un placer absoluto, ¿m? Con mi bebé, con mi pareja, con el día, con ver el sol, ¿no? Con ver el sol por la ventana, porque no me apetecía salir, ¿no? En aquel momento, pero era como un subidón, ¿no? El ver y como que fluyó todo muy bien, ¿no? Entre la conexión con mi hijo, ¿no? Ya nos conocíamos de otra vida y fluyó muy bien la lactancia. Sí que tuve un momento el primer día, ¿no? Que él estuvo muy dormido y muy así, muy Bueno, es el el primer, sí, primer día y yo también estaba como en un sí. subidón y estaba ahí el bebé y estaba con él, pero a la vez yo estaba como con un subidón que me apetecía, no sé, compartir y hablar a veces con mi pareja y estar así mirando, ¿no? Para la vida. Y, y entonces me olvidaba un poco de la lactancia, de tenerle cerca, no, pero está dormido, está perfecto, ¿no? Bueno, sí Pero es que que sí, al día siguiente sí. vino Marina y me puse más, me costó un poquito al principio las posturas de lactancia y había entuertos también y me removían un poco esos procesos.
Sin embargo, fluyó todo súper bien como la seda, o sea, es increíble, ¿no? En este proceso de crianza, pues me he dejado guiar mucho por la intuición y por el instinto y ha fluido muy bien. Quizá por eso Bueno, me ha animado a tener otra gestación, porque realmente cuando me dio el bajón fue cuando me impuse a mí misma el querer otra vez trabajar y salir de casa y estar en contacto con lo social. Ahí fue cuando me choqué un poco y me... que es muy complejo mantener, sí. Sí, Más si no me maternar de... apetecía y lo hice, ¿no? Como por obligación, entre comillas, y no, ese proceso choqué mucho, ¿no? Te Con entiendo, ese sí. proceso. Está maternar desde ese... Luego fuera social. A mí entiendo eso. Yo les digo, me siento muy a gusto cuando estoy en un lugar seguro. Lo tengo todo claro. Y a la que salgo, entran las dudas o entra el no querer estar aquí. Sí, en mi caso Es... también, pues como que mi familia, pues cuando se enteró del parto en casa, pues no les costó un poquito aceptarlo, no, mi madre, pues bueno, para mí fue un poco dura, ¿no? Con sus comentarios. Ella sentía que era una irresponsabilidad, ¿no? Todo lo que había hecho para mí, para mi bebé. Sí que tuve un proceso de fiebre después de unos días por, bueno, una pequeña mastitis o principio de mastitis que me entró y pues por ahí mi madre estaba un poco agobiada, que es que igual pues había salido algo mal en el parto y entonces tenía que ir al hospital. Pero bueno, la verdad que se me suena muy bien. arregló, sí que se quedó un poco de pozo Sí. porque, bueno, yo no fui capaz de decírselo previamente, se enteraron después, tampoco se enteraron por mí, porque fue como una mezcla entre la familia de mi pareja, que él sí que lo compartió en aquel momento, entonces lo compartió antes que yo y entonces les llegó la información un poco cruzada por otro lado y bueno, es cierto que no es la mejor forma, o me hubiera gustado decírselo yo claramente, sin embargo, bueno, pues no dio lugar y Por lo que cuentas, también ahí tampoco hubo... se han apoyado mucho, porque si una vez ha ido todo bien, todos estáis bien, Sí, siguen tachando de irresponsable, es muy duro. sí, Y es sentía como este cierto cambio, dolor, ¿no? Ahí claro, quizá claro. a que su hija no le hubiera compartido esta información o a no haber estado más cerca. Bueno, no vivimos cerca, o sea, yo estoy a 3 horas de ellos o así. Entonces sí que quizá esto fue lo más intenso, ¿no? Ya, y este De, parto, porque ahora ya lo saben, que vas a parir en casa. Sí, bueno, se lo tengo que comentar, ¿no? Otra vez y decírselo así más claro, ¿no? Pero me imagino que se lo suponen, no lo sé, No no tienes lo por qué sé. comentar, tienes todo el derecho a hacer lo que a ti te salga Sí, de tus claro, entrañas. sí, por supuesto. Ahora estoy diferente, o sea, esta gestación ha sido muy distinta porque el tema médico, pues lo tengo más trabajado, entonces me siento de otra forma, diferente totalmente. Mm. Claro, la experiencia y la sabiduría que va creciendo. Sí, he hecho Me menos encanta. ecografías, he podido tomar más decisiones yo, ¿no? Más desde mí, desde la calma, desde todo va bien. Y aunque es un embarazo que me encantaría alargarlo muchos más meses, ¿no? Porque estoy casi en la recta final y, y me ha resultado muy corto. Ha sido muy intenso también con mi hijo. Mi hijo tiene ahora 2 y medio, casi 3 y wow, estar embarazada y estar con otro peque es bastante intenso, ¿eh? A nivel físico, no me ha dado tanto tiempo a escribir, ¿no? No puede ser tanto tiempo Con para mi sí, hijo había estado diario. escribiendo cada semana, tenía Sí. fotos de mi proceso de prácticamente todas las semanas, tenía mucho interiorizado y mucho escrito. Y esta vez miro las cosas que a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y ir relatando, ¿no? Cómo me voy sintiendo. Y digo, jolín, esta vez no he escrito tanto, ay, qué pena, ¿no? Porque después me gusta releerlo otra vez, todo. Claro. Bueno, Entonces, pues otro momento, más vidas, más sí,
paciente que atender, más Sí, hay será más precioso. Y cosas él que hacer. estará presente, supongo. ¿Es el plan que esté presente en casa? Mm. Aditya, él Sí, estará. sí, es de lo que más ilusión me hace que esté presente, que lo viva, porque en las ecografías que he hecho 3 y en ninguna le han dejado entrar, entonces yo siempre le decía, sí, venga, que vamos a ver al bebé, pero nada, no, después no le dejaban entrar por protocolo, entonces, bueno, pues cuando hemos hecho el seguimiento con Clem y con Valle, pues él ha estado ahí muy presente, dimos la barriga y estamos haciendo ese seguimiento, pues auscultamos y escuchamos el corazón, el latido, y a él le hace mucha ilusión. Qué bien. Jo, Estefanía, pues muchísimas gracias. Qué Muy viaje, largo, sí. cuánta aprendizaje. Esto ha sido. Estoy muy agradecida que nos abrieras la puerta a tu experiencia con Viveca, a su nacimiento y a todas las decisiones y a todo tu duelo, que ha sido maravilloso escucharte. Digo maravilloso desde un lugar de mucho respeto. Y luego escuchar tu segundo embarazo y tu segundo parto. Y ganas de saber de este tercero, pero bueno, ya me contarás que todo vaya bien. Y ahora me encantaría escucharte a ti, si quieres decir algo más que te apetezca, y también pues me encantaría que nos contaras un poco cuál es tu proyecto de yoga o este proyecto de maternidad y yoga, así de una manera Mm. para que las mujeres puedan conocerte. Y quizás si alguien nos escucha desde Gijón o si haces algo Mm. online, pues puedan también interesarse. Sí, pues agradecerte mucho el espacio que me has dado para contarlo, que también pues comentar que la importancia de los grupos, ¿no? Creo que la importancia de tener grupos de apoyo, grupos de madres, de grupos de maternidad, ¿no? Es lo que más me resuena en todo el proceso que he vivido. Para mí es ahora quizá lo que más me ayuda, y quizá pues en mi embarazo de Aditya lo que me hubiera gustado, tener un grupo de apoyo, un grupo de compartir. Entonces, yo, pues sí, aquí tengo una escuela en Gijón que se llama Mysore Sala Yoga, como bien mencionaste, y es una escuela pequeñita. Me he focalizado sobre todo estos años en el Ashtanga Yoga. Además de ser espacios para sanar el cuerpo, ¿no? y mantener la salud, a través de las asanas, a través de la respiración, que es un mecanismo tan potente que tenemos, ¿no? Desde el nacimiento, pues también son espacios de encuentro, ¿no? Yo lo que veo que más se crea es ese encuentro y ese poder compartir y ese poder sanar en un espacio en el que estás respetada. Entonces, un poco lo que yo hago es eso, ¿no? Pues crear Qué espacios genial. de cuidados, de respeto, de que las personas puedan sentirse libres, ¿no? Libres de sacar lo que necesiten sacar en cada momento. Y Qué maravilloso. con el espacio de yoga y maternidad, que creo que todavía se está cociendo y comenzando, pues también va por aquí, ¿no? Me formé este último año en yoga y maternidad con Montse Cobb, una profe y una doula muy, muy buena, ¿no? de Madrid. Pues lo que me gustaría es crear esos espacios para las mujeres embarazadas, mujeres Vale. posparto, mujeres ya con sus peques, ¿no? Espacios de cuidados y espacios en los que podamos compartir, ¿no? de forma sana, sin juicios, el cómo estoy, y a la vez trabajar en lo corporal, en la respiración, en el cuerpo, porque pienso que cuando se crea esta conexión con el cuerpo y este trabajo, salen cosas, ¿no? A través del cuerpo. O sea, nuestras células tienen mucha Sí, información mucha memoria. y por ahí fluyen muchos mensajes. Y sí, el Genial. masaje también, masaje ayurveda, que me Bueno, dedico, pues y esto el es masaje con maravilloso. rebozo también. En la Ah, última sí, lo vi. época he estado trabajando mucho con los Genial. rituales, con Eneca de Bilbao, y aprendiendo con ella pues el masaje con rebozo mexicano y los rituales de cerrada y Cerrada. rituales para mujeres. Bueno, pues todo esto lo pondré al final de la Vale. información del podcast. No sé si tienes algún Instagram o también lo pondré Sí, aquí.
Sí, tengo el Instagram es igual, @misoresalayoga. Pues muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias a todas por escucharnos y sobre todo, por favor, simplemente os pedimos una cosa, que es que si nos podéis compartir con mujeres que estén embarazadas, que estén en este proceso o a lo mejor deseando gestar, para que puedan escuchar estas historias y puedan saber que hay otras maneras y muy bonitas en las que la historia es tuya y tu cuerpo y tu parto no te pertenece a ti misma. Pues un abrazo enorme, Estefanía. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias.